Con esto yo no estoy diciendo que sea algo bueno que tu carro traiga GPS. No estoy seguro hasta ahorita si ya puedo encontrar un título del video que dé a entender que es algo malo que tu carro tenga GPS sin que tú lo sepas. Porque posiblemente, no estoy diciendo que sea así, puede ser que te estén monitoreando, que estén ubicándote, porque obviamente todo el tiempo alguna persona, alguien que tenga el control del GPS puede saber dónde está tu carro, a qué lugares va, dónde se queda la mayor parte del tiempo. Puedes saber todo el tiempo la ubicación de dónde estás tú. Con esto tampoco quiero como que asustarlos, ¿no? Como que ya a lo mejor mi carro trae GPS y me andan ubicando, no. Pero sí que tengan cuidado. ¿Por qué? Yo, como saben, ya llevo muchísimos años trabajando en esto. Fácil me he encontrado como en unos, no sé, unos 20, 30 carros que traen GPS sin que el cliente lo sepa. Lo que sucede regularmente es casi siempre lo mismo. Llega una persona, yo le instalo, no sé, un estéreo, un amplificador, una alarma, alguna otra cosa. Y obviamente como yo ya llevo tiempo trabajando en esto, con simplemente digamos que ver la instalación, puedo detectar si algo no es original. Si le pasaron algún cable, si el encintado no es el original, si algún cablecito, luego los distingo. Y ya hace mucho tiempo me pasó por primera vez que yo vi que tenía un GPS y por pura curiosidad le pregunté al cliente, oiga, ¿y su GPS qué marca es o cómo lo maneja? ¿Es por paga o algo así? Y me dijo, no, o sea, mi auto no trae GPS. Y yo le dije, sí, sí trae GPS. Entonces ya le fui a enseñar y la reacción de la mayoría de los clientes es que pues ellos no saben que tenía GPS. Y a veces coincide mucho con que lo acaban de comprar, que llevan una semana, unos días, un mes con el auto y no sabían que traía el GPS. Yo a lo mejor no lo había visto como tal, o sea que no sé cómo explicarlo, o como que algo alarmante o algo que haya que preocuparse o que a lo mejor lo pudieran utilizar para algo malo. Hasta esta última vez, bueno, de hecho fueron dos veces, una ya me pasó a mí con el carro que ahorita tengo, que acabo de adquirir, que de hecho para esto creo que ya salió el video acerca del carro que ahorita traigo, y la otra es que hace como un mes me pasó con un cliente algo extraño. Yo a este cliente fui a verlo a domicilio, como a una hora o 40 minutos más o menos de donde estoy. Yo ya lo conocía, ya había trabajado para él. Y había adquirido un Aveo, tenía como una semana con él. Yo le instalé el estéreo, le instalé un par de bocinas, le instalé una alarma, le instalé el cortacorriente, le instalé varias cosas. Y a la hora de desarmar me topé nuevamente con lo mismo. Había unos cables pasados que el encintado pues no era el original. Los colores de los cables yo casi todos me los sé de casi todos los GPS. Lo de siempre, le pregunté, le digo, oye, ¿le acabas de poner el GPS o te lo dieron de la agencia así? Me dice, no, no trae GPS, de hecho lo compré fuera. Entonces ya le empecé a enseñar hacia dónde iba la línea. Le digo, si quieres ahorita que terminemos todo esto, lo buscamos para ver qué show. Le digo, porque a lo mejor nada más está desconectado, o sea, no quiero asustarte ni nada. Porque ya me había pasado varias veces que como que en la forma en la que yo lo decía, como que asustaba a los clientes. Entonces le dije, no, mira, ahorita lo checamos, a ver, yo creo que a lo mejor se los olvidó por ahí, o a lo mejor cuando lo sacaron de agencia, pues ahí lo dejaron y ya no lo movieron. Luego yo creo que ya está desconectado, ahorita lo checamos. Entonces ya terminé de instalar todo, empecé a seguir la línea y el GPS sí estaba escondido, o sea, sí me costó algo de trabajo sacarlo. Sí tuve que desarmar toda la parte del tablero, la guantera, la parte de abajo, la parte del estéreo y la parte de arriba. Yo sí me arrepiento, de verdad, me arrepiento de no haber grabado eso. Y yo sí tenía como que en mente hacerlo, pero por cuestiones de estar ahí metido en la instalación no lo hice. Pero la expresión del cliente al yo, digamos que destapar y ver el GPS que estaba prendido, los GPS cuando están conectados tienen un foquito verde, un foquito rojo, un foquito azul que está parpadeando, indicando que ya está teniendo la señal. No que estaban dando la ubicación, pero digamos que está en línea. Entonces su cara sí fue así como de preocupación. Me dice, oye, yo no sabía que lo tenía. Entonces inmediatamente le marcó a la persona que se lo había vendido y esta persona le dijo que no. O sea, sí se escuchó un poquito raro, pero le dijo, no tiene GPS, no tiene nada, tú no te preocupes. Pero sí fue un poco extraño porque, o sea, literalmente estábamos viendo ahí el GPS y vimos cómo estaba en línea, o sea, el GPS estaba funcionando. Y yo le dije, mira, pues no quiero alarmar ni mucho menos. Yo tampoco con todo esto estoy diciendo que haya sabido de algún, no sé, de algún grupo o de alguien que utilice ese sistema para poder robárselos. Que digamos que en estos tiempos como que sí hay que pensar un poquito más allá. A lo mejor no estamos exagerando con que las personas que roban, ya sea autos o cualquier cosa, siempre se están actualizando, o sea, siempre están buscando nuevas formas de hacerlo. Y puedo yo pensar tal vez que alguien vende un carro, le pone un GPS
para que en algún lugar que esté, no sé, en un lugar lejos o que sepa dónde viven, puedan llegar a robarle el carro con todas las facilidades porque saben dónde está. Y ya, bueno, de ahí podemos irnos a que ya tengan una copia del carro, etcétera. Que para eso yo ya, no sé si se lo he mencionado, pero regularmente cuando compramos un carro sí hay que procurar, a lo mejor si es de chip, mandarle a hacer otra llave con chip, que le borren los chips anteriores que tienen, las llaves anteriores, todo por precaución. Más si es un carro obviamente del año o un carro que a lo mejor nos costó algo. Entonces la persona así como que preocupada me dice, entonces, ¿qué hacemos? Pues desconéctalo. Le digo, mira, vamos a hacer esto, a lo mejor por pura precaución, mira, no vamos a desconectarlo ahorita. Lo que vamos a hacer es que yo te voy a dejar destapada esta parte. No sé, ahorita vete a algún lugar, vete a unos 40, 20 minutos de aquí y pues por allá lo desconectamos y lo tiramos. Por pura precaución, simplemente pues para que no sea en tu casa que te haya dado la última señal de vida. Y ahora, el día de ayer, a mí me pasó con el carro que tengo. Yo el carro que le tengo lo tengo por financiera. Yo sé que tiene instalado un GPS y de hecho ya sé pues dónde lo ponen. Entonces también esa parte vi el GPS, vi cómo estaba instalado. Dije, ok, está instalado bien, no hay problema, volví a armar. Entonces resulta que yo el día de ayer, precisamente también para hacer un video, desarmé la parte de abajo del tablero y traía otro GPS. Y ese GPS también estaba prendido. Entonces, no sé, como que ya me quedé pensando, digo, es que no tiene sentido que tenga dos GPS. Las financieras, las agencias solamente ponen uno. No me he encontrado hasta ahorita con alguien que ponga dos GPS. Ya me puse a investigar, digamos que ya yo en mi historial también de GPS que he puesto, sé más o menos las agencias, qué tipo de GPS manejan, qué marca, qué modelo, más o menos también ya sé identificarlos más o menos. Entonces, el GPS que yo había visto anteriormente no era el de la financiera, era otro. Y no sé de dónde venga ese, no, también no les he preguntado ni nada de eso. Simplemente lo voy a desconectar, voy a quitarlo por seguridad. Esa última parte fue la que me motivó a hacer este video para que revisen si su carro tiene GPS y a lo mejor ustedes no están conscientes de ellos. Solamente es como que avisando o pensando un poquito más allá que llegue a suceder. Lo vuelvo a repetir, no quiero con esto asustarlos, pero que sí nos seamos precavidos porque pues bueno, no sé, depende de qué parte me estés viendo, pero aquí en México son muy rateros con los carros. Se roban hasta los espejos, se roban las tapas de la gasolina. Apenas hice un video acerca de el robo de computadoras, de módulos BCM. Entonces, de alguna forma hay que estar preparados para que no nos vaya a suceder una desgracia así. Así es que, pues espero en este video haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, en nuestros videos déjenme aquí sus comentarios respecto a este tema. Si a ustedes les ha sucedido algo parecido, o no sé, que revisen si a lo mejor alguno de ustedes que de pura casualidad lo llevó a algún taller nada más para que lo revisaran, que vieran que no tenga GPS, y resulta que sí, me lo dejen aquí abajo en los comentarios. Pues ahora sí que eso es todo. Los esperamos en el próximo video.